Que Dios te bendiga poderosamente en este nuevo momento en el cual Dios nos permite estar delante de su presencia para estudiar su palabra y conocer más de lo que Él ha establecido para nosotros. Es un privilegio poder estar delante de la presencia de Dios y tener esta oportunidad de poder congregarnos a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, de las situaciones que se presentan alrededor de nosotros y poder tener un tiempo de oración, de alabanza, de estudiar la palabra de Dios. Cerremos los ojos un instante y oremos. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este momento estamos delante de ti para darte la alabanza, la honra, la adoración, para darte la exaltación, para darte a ti las gracias, para agradecerte lo bueno que eres, Señor Dios, y también para pedirte que nos enseñes, que nos guíes, que nos muestres el camino, Señor Dios, de lo que nos conviene realmente hacer, para que hagamos lo correcto delante de tus ojos. Que tú, poderoso Dios, muestres, Señor Dios Santo, en nuestra vida lo que nos conviene hacer, Señor Dios Santo, que la revelación de tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor Dios, y hagamos lo correcto siempre para honrarte a ti, poderoso Dios. Te exaltamos, te glorificamos, te damos alabanza en el nombre de Jesús, Señor. También rogamos que tu palabra sea en nuestra vida en este momento y nos enseñes, Dios de los cielos. Gracias, Rey eterno. Amén y amén. Gloria a Dios, estamos hablando acerca de la vida espiritual, del proceso con Dios, de cómo andamos con el Señor, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo mostrarnos la vida espiritual, el poder que Él tiene para nuestra vida. Empecemos con una pregunta que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 29 al 31. Dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí vemos una lista de procesos de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, de cada una de las personas que participamos en ella. ¿Cuál te gusta de todos estos? ¿Cuál de los dones del Espíritu Santo te gusta más? ¿Cuál te parece mejor? Mira que el verso 31 termina diciendo: procurad pues los dones mejores. ¿Cuál es el mejor de los dones espirituales? ¿Cuál es el don mejor del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces aquí vemos algunos roles en la iglesia. Uno de esos dice, ¿son todos apóstoles? Comienza el verso 29 diciendo eso. ¿Qué hace el apóstol? ¿Que son todos profetas? ¿Qué hace el profeta? ¿Son todos maestros? ¿Qué hace el maestro? Entonces, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones en el ejercicio de la profesión espiritual, en lo que tiene que ver en el reino de los cielos. Pero entonces, para hacer muy sencillo la descripción, hablando de los apóstoles, en esencia es la persona que se encarga de la fundación de nuevas iglesias, de establecer iglesias en diferentes lugares. A propósito, que la gente se pueda congregar y tenga pues un lugar donde buscar la presencia de Dios. ¿Qué hace el profeta? En resumidas cuentas, el profeta es el que lleva el mensaje de parte de Dios y es el que habla de parte de Dios, no solamente para revelar cosas que han de suceder, sino también cosas que el Señor ya está mostrando, que está confirmando. ¿Qué hace el maestro? Pues en esencia el maestro es el que lleva una enseñanza con sabiduría de parte de Dios. Pues podríamos hablar de estos tres roles como tal, pero mira que el versículo 29 termina diciendo: ¿hacen todos milagros? Te pregunto, ¿todos hacen milagros? Mira que 1 Corintios 12, que es donde vamos a trabajar hoy, en el verso 29 termina diciendo eso, pero mira que el verso 30 dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Te pregunto, ¿te gustaría a ti hablar en lenguas? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes cómo se hace? O te pregunto, ¿has hablado en lenguas alguna vez? O mejor aún, ahí preguntan también, ¿todos interpretan? ¿Sabías que una persona puede hablar en lenguas y no entender qué está diciendo? ¿Y otra persona interpretar las lenguas y no ser capaz de hablarlas? Bastante complejo, ¿cierto? Te pregunto, ¿te gustaría a ti eso? ¿Poder hablar en lenguas? ¿Poder interpretarlas? ¿Entender cuando alguien habla en lenguas realmente qué está diciendo? ¿Te gustaría poder ver milagros, hacer milagros, sanar enfermos? Son cosas que nos llaman a nosotros la atención como tal, porque como la vida espiritual es tan nueva para nosotros, es tan diferente, no la tenemos en la formación desde nuestra infancia, sino que por el contrario, vamos avanzando y conociendo de eso a medida que Dios nos va mostrando. Entonces, hay una pregunta ahí, ¿sí? ¿Cuál es el don mejor? ¿Cuál es este? Entonces, miremos el contexto. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, leamos desde el verso 4 hasta el verso 10. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí vemos que hay muchas líneas de acción en el reino de los cielos de parte de Dios disponibles para cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo hay muchas formas de obrar, hay muchas formas del accionar de Dios en las iglesias, en la búsqueda de Dios, en el congregarse, en el avanzar en el crecimiento del conocimiento de Dios. Te pregunto, ¿cuál de estos te gusta? ¿Cuál de estos quieres? ¿Cuál debería uno elegir? Leamos el verso 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que el Espíritu Santo que da los dones y que da todo este proceso, es Él mismo quien decide, el que elige realmente cuál nos corresponde a cada uno. Es más, es Él el que sabe cuál nos conviene. Y uno podría decir, bueno, pero yo ¿por qué no? Debería ser yo quien pueda elegir. A mí me gusta esto, entonces yo veo que me va bien en esto, yo debería elegir el ministerio o la labor que debo realizar en la obra de Dios, porque es lo que me gusta, lo que me llama la atención, ¿sí? Miremos aquí entonces, ¿por qué no es así? Sigamos leyendo en el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí vemos que todos hacemos parte de un mismo equipo, todos estamos integrados en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y vemos que no importa nuestra condición física o social o intelectual o económica para ejercer la labor en la cual el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos ya preparado de parte del Espíritu Santo una labor para ejercer en el reino de Dios, en la búsqueda de Dios, en la obra de Dios, en la iglesia. El Señor mismo se encarga de poder mostrarnos a nosotros y dirigirnos en lo que realmente nos conviene hacer. Y es Él mismo el que realmente sabe qué te conviene a ti, qué me conviene a mí, qué le conviene a cada persona, dónde nos necesita, en qué te necesita a ti, cuál es la labor que tú debes hacer. Miremos lo que dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí vemos que se necesitan múltiples acciones, múltiples formas del ejercicio de la profesión en Dios, así como el cuerpo funciona con diferentes órganos, como funciona nuestra vida en diferentes formas. Asimismo, en la obra de Dios, en la iglesia, se necesitan diferentes actividades, diferentes funciones, y esa elección de eso, ¿cómo sería si nosotros mismos fuéramos los que lo eligiéramos? Es más, en este mismo pasaje podemos ver un ejemplo. Leamos del verso 15 al 17. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo sería si nosotros mismos fuéramos los que eligiéramos lo que realmente queremos ser o hacer en la obra de Dios, ¿sí? Si hablamos del cuerpo, ¿qué órgano te gustaría ser? ¿Sí? No, yo quiero ser el ojo, porque es que el ojo todo lo ve, pero el ojo es tan frágil, es tan delicado, se lastima tan fácil, entonces como que mejor no. Si así fuera en el cuerpo de Cristo, que nosotros eligiéramos qué quiero ser yo, nos gastaríamos un universo de tiempo y tendríamos un montón de gustos raros, diferentes, pero también tendríamos un montón de excusas. ¿Cuál es el plan? Que nosotros sepamos que
obra está haciendo el Señor en nosotros y estemos dispuestos a servir. Sigamos leyendo más adelante, verso 18 en adelante, hasta el verso 25. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces es para que nos preocupemos todos por todos, para que estemos pendientes todos de todos y no estar pensando yo cuál será el don que me da a mí el Espíritu Santo, cuál es el puesto, cuál es la posición, cuál es el privilegio que yo me merezco, sino por el contrario estar pendiente de donde yo estoy, en la posición que el Espíritu Santo me coloque, en la ubicación que Dios establezca para mí en su obra. ¿Cómo puedo servir yo a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo estar pendiente de lo que hay que hacer? Y no estar pendiente en que, ay, aquel tiene tal puesto, tal labor, yo quisiera hacer así, o esta posición que tiene aquel, esa no la quiero, o en la posición en la que estoy yo no me gusta, sino que voy a esperar a que sea la que me gusta, sino por el contrario, no perder el tiempo y en la condición en la que estoy, no importa cuál sea, tener claro que estoy para el servicio de Dios, para ayudar a otros, para servir en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la obra de Dios, en la iglesia. Porque ¿qué sucede? Resulta que Dios sí sabe realmente dónde debe ir cada parte de nuestro cuerpo, dónde debe ir y qué función realiza y cómo debe hacerlo, porque Él es el que lo diseñó. Asimismo, el Espíritu Santo sabe dónde debe ir cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, qué obra debemos realizar, cómo la debemos hacer, pero nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás. Yo no puedo rechazar a aquel porque su labor como tal no me gusta a mí o porque esa es la que yo quisiera tener, sino que yo debo estar pendiente de cómo puedo ayudarle a ejercer en la obra de Dios, cómo puedo yo servir mejor desde la posición en la que estoy a los demás. Eso es lo que debe suceder. No estar pendiente y perdiendo el tiempo en que yo voy a esperar a estar en tal posición para irse a hacer. O que yo hasta que no me salga de esta posición que no me gusta no voy a hacer nada. Sino por el contrario, desde ya despertarnos y empezar a hacer lo que podemos hacer en la posición en la que estamos de parte de Dios. Sigamos leyendo del verso 26 al 28. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces hay mucho que hacer, mucho que hacer. Hay muchas formas de ejercer, hay muchas formas de actuar, de obrar, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, pero hay que hacerlo ya, hay que empezar ya a ejercer la posición en la cual Dios nos ha puesto. Esa revelación del Espíritu Santo en nuestra vida no solamente es para que yo sea lleno de Dios y anhele hacer cosas y no las haga, sino por el contrario, de la posición en la que estoy, lo que puedo hacer, empiece ya a hacerlo. Empiece ya a obrar a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la iglesia. Porque ahora sí viene la pregunta, verso 29 y 30. Dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Te pregunto, ¿todos? ¿Sí? ¿Todos hacen eso? ¿Todos lo pueden hacer? ¿Todos somos lo mismo? ¿Todos hacemos las mismas cosas? ¿Todos somos iguales? Uno quisiera decir, sí, todos somos iguales, pero no, cada persona es diferente. Hay hombres y mujeres, hay personas que tienen una actitud para algunas cosas y otras que tienen actitud para otras.
Mas Dios, a través de su Espíritu Santo, que realmente te conoce de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro, sabe dónde debes estar en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien te ubica y te da herramientas para que estemos en la obra del Espíritu Santo. No esperando que todos hagan la misma cosa, que todos hagan esto, que todos hagan lo otro, porque el Señor es el que distribuye a cada uno en su cuerpo. Verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ¿podemos desear los dones espirituales? Claro que sí. ¿Podemos desear que Dios me dé profecía? Claro que sí. ¿Podemos desear que el Espíritu Santo me dé el don de lenguas, el don de interpretarlos? Claro que sí. Pero que no sea solamente mi deseo de obtener los dones del Espíritu Santo, sino el camino más excelente realmente es estar pendiente de lo que puedo hacer, lo que debo hacer, cuándo lo debo hacer, que usualmente es de inmediato, y hacer lo que Dios establece para mí. Estar buscando la llenura del Espíritu Santo debe ser con el propósito de poder ayudar y servir en la iglesia, en la obra de Dios, en tantas formas, enseñando, acompañando, orando, guiando. Hay una cantidad muy amplia de obras y labores que puedo hacer en la iglesia. No sabes cuál, no tienes idea de cuál, no te gusta ninguna, te gustan todas, te gusta una, te gusta la otra. Habla con los líderes. Habla con Dios, ora, pide al Espíritu Santo que te revele, ponte en ayuno, en oración, en vigilia. Hay muchas formas de indagar, pero no nos quedemos esperando y anhelando entonces cuál es el don mejor, que es el que yo quiero, sino el que tienes, utilízalo. Ese es el don, ese es el camino más excelente. Es la demostración del amor que se encuentra en el siguiente capítulo, continuando con este texto, que habla de que yo puedo hacer un montón de cosas, pero debe ser de amor, de corazón. Eso debe nacer en mí el deseo de ayudar y de servir para la obra de Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Dónde estás? ¿En qué posición te encuentras? Si no lo sabes, ora a Dios, pide revelación, nos puedes llamar, te puedes comunicar con nosotros para que estemos orando y mirando qué ha establecido Dios a lo largo del tiempo contigo para ver en qué puedes servir a la obra del Señor. Por ahora, oremos para pedirle al Espíritu Santo que sea obrando en nuestra vida, mostrándonos ese don espiritual que Él ha puesto ya en nuestras manos y cómo podemos hacer ese camino más excelente. Cierra tus ojos un instante y oremos. Oh Señor Dios Santo, la alabanza y la honra para ti por siempre, la honra y la exaltación a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Porque tu gracia y tu misericordia nos ha acompañado, porque tú estás en nuestra vida, porque tu Espíritu Santo nos ha ubicado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, con el fin de que te sirvamos, Señor, de una forma más excelente, que tengamos, Señor, un camino correcto delante de ti, estamos dispuestos a servir con amor para ti, Señor. Que desde la posición en la que tú nos ubicas en este cuerpo, esta iglesia en la cual hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, sumergidos en la presencia tuya, abramos nuestros ojos y estemos dispuestos a actuar conforme a ti y hagamos lo correcto delante de tus ojos, que no nos quedemos solamente esperando, anhelando, deseando, sino que actuemos y busquemos cómo podemos ayudar los unos a los otros, que estemos preocupándonos los unos por los otros, que yo esté pendiente de cada uno de mis hermanos, el que está en un rincón, el que está más cerca, el que está más lejos, de todos, para que entre todos nos ayudemos los unos a los otros y crezcamos en la obra tuya como cuerpo de Cristo. Demos la alabanza, la honra y la adoración siempre y nos unamos y nos fortalezcamos y crezcamos en el camino tuyo. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos siempre. Padre Santo de los cielos, te damos la alabanza, la honra y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la gloria y la honra sea siempre para el Señor. Es importante entonces que miremos qué podemos hacer desde ya. Dónde podemos actuar, cómo conviene hacerlo, qué me está mostrando el Espíritu Santo, qué debo hacer, qué no debo hacer, cuándo, dónde, quién. Es un montón de situaciones que debemos ir aprendiendo, conociendo, discerniendo, conociendo desde lo espiritual y ver cómo podemos ayudar a otros. Recuerda que nos puedes llamar, nos puedes escribir, los teléfonos aparecen en la descripción del mensaje. Estamos dispuestos a ayudarte, a acompañarte para que sea Dios siempre glorificado. Recuerda que tú no estás solo, recuerda que Dios te ve.